Durante los años que estuve parada en la medicina para estudiar teatro y trabajar con mis colegas de profesión que ya estuvieron aquí hablando de sus trabajos, yo tive una oportunidad increíble de conocer mucha gente de otros países e inclusive la oportunidad de estar en sus países para ver su trabajo o en otros países para ver desempeñar su trabajo. E uma das pessoas mais interessantes que eu conheci é Marcelo Savignoni. Muitas graças por estar aqui. Marcelo é ator, improvisador, professor, ator de cinema, uma pessoa que tem muita experiência também com yoga, que é algo que esqueci, olvidei de te dizer, que é algo que estimula acá também as pessoas outros mecanismos de relajar ou pensar. Então, me olvidei de falar disso, de ser muito interessante. Então, muitas graças por aceitar essa fala. Gostaria de perguntar, em primeiro lugar, como chegou a ser uma artista? Como foi essa vida até descobrir esa vida? Bueno, en principio yo era alguien que estudiaba medicina, ¿no? Eso fue como mis inicios en términos de empezar a pensarme y a pensar. Y paralelo a mi estudio en medicina, yo soy músico también. Entonces comencé con los instrumentos, con la guitarra, la percusión, después el violonchelo, y digamos que en un momento tenía una vida compartida, una doble vida, una vida académica hacia la medicina y una vida hacia la música. De repente llegó un curso de teatro porque me gustaba la idea de estar más cómodo en el escenario. Hice un curso de teatro y en el año 97 la batalla interna era como muy, muy intensa, y consideré que era el momento de elegir el camino, o por lo menos por dónde iba a comenzar, dónde me sentía más identificado o más cercano a lo que quería, de lo que quería contar en esta historia de lo que significa la existencia. Por lo tanto, dejé medicina y me dediqué al teatro, y ahí comencé una etapa donde empecé a formarme de manera muy rigurosa, porque venía de la academia. Entonces empecé a armarme la rigurosidad del estudio en relación con el teatro. Y la música en ese momento empezó a pasar a un segundo plano, y comencé a desarrollar todo el trabajo, lo que refiere al teatro, así como en todas sus manifestaciones: dramaturgia, trabajo vocal, trabajo físico, ¿no? Iba como definiendo todo el sistema de trabajo. En el año 98 tuve la cuestión azarosa de empezar a dar clases, y cuando empecé a dar clases me di cuenta de la enorme responsabilidad que significaba dar clases, con lo cual empecé a hacer una formación ahora no tanto práctica, sino teórica, ¿no? Y empecé a trabajar la teoría. Después también mi formación me llevó a estudiar en Londres en el año 2004. Estuve becado en Londres para perfeccionarme. También viajé a Indonesia, a Bali, para perfeccionarme con las máscaras balinesas. Tuve como muchos viajes de experimentación. Tras largo tiempo de formación pedagógica y teatral, y empezar a trabajar sobre la creación como una herramienta de expansión del arte, la autonomía en la creación, di con la filosofía. Por lo tanto, me licencié en filosofía, soy licenciado en filosofía, y en este momento actualmente estoy haciendo un doctorado en filosofía y también estoy haciendo ciencias políticas. Y todo eso hace mi campo conceptual como que tomo algo que dice Deleuze. Dice: no es que el arte piense menos, sino que el arte piense menos que la filosofía, sino que piensa a través de afectos y perceptos, es decir, modo de sentir, modo de percibir. Y hoy, como artista, estoy ubicado en ese lugar como alguien que está pensando otros modos de percibir y otros modos de sentir este presente.
muy bien, no sabía de la filosofía. Y Ah, sí, bueno, sí, estaba sí. muy cerca de usted siempre, ¿no? Siempre estuvo cerca y en un momento decidí profundizarla de manera académica y en este momento sigo en la academia estudiando el doctorado, haciendo el doctorado en filosofía basado en los territorios dramáticos principales del ECOC, que son la tragedia, el bufón, clown, comedia del arte, todo el campo conceptual que hay alrededor de los territorios. Bueno, bueno, estaba acá hablando con vosotros acerca de la creatividad, la importancia para el ser humano común, que no es del universo artístico, estimular su creatividad para la neuromodulación, para poder relajar de la vida del capitalismo que está, né, a movimentar mucho el exagero de las telas de computador, celular. Entonces, Sí. yo quería que essa uma ideia para as pessoas sobre como é o processo de criar as coisas para seu trabalho. Então, começa, Ok. como viene de la academia, se empieza de algo teórico, quais são as coisas que te estimulam, como que vas a criar algo. Bueno, tomo alguna cuestión de lo que dijiste y me voy para la pregunta específica. Entonces, eh, hay, eh, hay algunas ideas sobre la noción de creación como un espacio de realización, ¿no? La creación como una realización, ¿no? Y a mí eso siempre, a hoy lo puedo poner en palabras más específicas, pero siempre me pareció un modo interesante de habitar, ¿no? La escena, la idea de crear para realizarme, de crear para entenderme y entender, ¿no? Comprender, ¿no? Eso para mí ha sido siempre fundamental. Entonces, a la hora de crear, me gusta mucho, parto de muchos elementos, pero principalmente de una zona intuitiva, ¿no? Digamos, como un deseo, eh, un deseo sobre crear algo, ¿no? Y entonces a veces es muy claro eso, a veces recuerdo cuando hice una obra llamada Suerte, que estaba basada en una imagen que vi en una película en Bailarina, en la oscuridad de Björk, cuando ella cae ahorcada, que empezaba a cantar, y a mí esa imagen fue tan impactante que me hizo crear una obra de alguien que intentaba quitarse la vida y le fallaban los suicidios, ¿no? Y era todo un funcionamiento sobre esa problemática del suicidio tan compleja. Y después me fui a estudiar a Durkheim y también los suicidas de Benedetti, ¿no? Como todas esas cuestiones, pero lo principal que partió de una zona intuitiva. Intuitiva o a veces cercana al deseo. Quiero hablar de algo, no quiero eso. Eso por un lado. Pero a su vez, después a mí me gusta mucho trabajar a la hora de crear sobre, que hace un ratito charlábamos sobre Francis Bacon, el planteo del mecanismo del accidente. Es decir, que Deleuze dice algo que me parece que es interesante, no es que haya vacío, por lo tanto no nos da miedo ese vacío, no podemos crear, sino que está tan lleno que no sabemos por dónde empezar. Y entonces al estar tan lleno, eso se llena de clichés, de ideas, de mandatos, ¿no? Alguien lo ha hecho mejor, alguien lo hará mejor, no estoy a la altura, todo eso conforman esa idea de la página en blanco, más que blanco en llena, y entonces a mí me gusta mucho pensar en la idea de empezar a manchar el espacio escénico y a partir de eso empezar a delinear, digamos, como creo que lo más importante que encontrar a lo largo del tiempo es en algún punto poder ejecutar la creación. No esperar a la llegada de una musa inspiradora, de una gran idea, sino que partir de alguna intuición un poco extraña, un poco vaga, un poco confusa, y tratar de, a través del cuerpo, poder dejarla que se manifieste. Pero porque considero que la creación me ha generado la posibilidad de estar mejor conmigo mismo, ¿no? Eso ha sido como lo más importante a lo largo de todo este camino como artista. Entendí que crear mis propios materiales a mí me permitía el ejercicio del amor.
¿Cómo estimular la creatividad en las personas? Porque tiene muchos alumnos, creo que no todos van a ejecutar el teatro para siempre, ¿no? ¿Cómo Ujú, estimular la creatividad en esa persona? La facilidad de comunicación que creo que te ha hecho procurar el teatro de inicio, a mí también, tampoco. ujú. Y a ver, yo considero que la creatividad está muy cercana a jugar, al juego serio, como diría Nietzsche, no a jugar superficialmente, sino al juego serio. Y entonces eso a mí me parece que es fundamental, es decir, no seguir jugando, en el sentido profundo de jugar, ¿no? Seguir entrando en contacto con los demás, seguir provocando pequeños desafíos, seguir sintiéndonos de alguna manera vitales. Vital en el sentido más profundo de la palabra, que es tratar de habitar esta, esta una historia, ¿no? Como que a mí me gusta mucho pensar esta división entre la historia, la vida, y una historia, una vida, ¿no? Por lo general nosotros y nosotras ponemos mucho valor a la historia, a la vida, y eso está lleno de cosas que uno debería cumplir, y empezamos a debilitar mucho lo que refiere a una vida, a una historia, y a mí me parece que el juego es el que me permite encontrarme con esa una vida que estoy viviendo, y muchas veces creo que lo importante de la creación es que permite que la vida se viva, Ujú. Sí, muy bien. ¿no? Creo Ya, es ese funcionamiento. creo que algo que las personas no dejan más, porque viven muchas vidas, muchas personalidades en las redes Ujú, sociales. Entonces, ujú, hay muchas máscaras, tú que estudias las máscaras, hay muchas ujú, máscaras, pero no se viven su propia vida, ¿no? Están viviendo ujú. algo mucho superficial y artificial. Sí, así es. Bueno, estaba a hablar con usted también sobre la vida de ser un artista en la práctica, ¿no? Es muy difícil mantener un teatro, mantener clases. ah, y tu país está a pasar un momento muy difícil, ¿no? En la economía, en la social. Estamos en un momento muy difícil. ¿Cómo está el momento para un artista vivir en la hoy, hoy día? Bueno, en principio es un momento complejo porque se plantea una noción que se está utilizando acá, que es una batalla cultural, que, pero que tiene dejos de viejos eslóganes, eh, de una nueva derecha eh, con la capacidad de matar lo diferente, ¿no? Esas nuevas derechas que no aceptan el pensamiento diferente, ¿no? La categoría de zurdo, como cosas un poco que creíamos como sociedad haber saldado, pero sin embargo seguían latente en la sombra, ¿no? Entonces, esa batalla cultural se ha encargado de hablar del arte, de la característica romántica, como si el arte fuese poco cercano al trabajo y muy cercano a los privilegios, ¿no? Como entonces, que son características un poco románticas, un poco de países capitalistas. Nosotros somos dependientes del capitalismo, ¿no? Como somos las obras del capitalismo. Y entonces en todo eso es un momento muy particular, muy, muy triste en términos de derechos, ¿no? Hay un avasallamiento de los derechos de las personas, del arte, hay como una especie de resentimiento frente al arte, ¿no? La cultura es lo que nosotros hacemos con la naturaleza, y el arte forma parte de la cultura. Lo que pasa es que hay una especie de enorme, estas derechas tienen una enorme ignorancia también con ellas, y entonces ponen todo en una misma bolsa, como se suele hacer cuando no se entiende, ¿no? Entonces estamos en ese momento, yo estoy dando batalla, estoy en mis redes trabajando sobre deconstruir absolutamente todos los conceptos dañinos por parte de estas miradas, ¿no?
yo no soy partidario, nunca me alineé a ningún partido político, pero soy alguien que intenta pensar a través del arte, y alguien que intenta un mundo un poco para lo que yo considero un mundo mejor, que es un mundo más inclusivo, un mundo con más derechos, un mundo con la capacidad de expresión y no de agresión. Entonces, yo estoy ubicado en este momento en esa batalla. Es muy compleja la batalla porque afecta a muchos sectores, pero sin duda el arte, que en su principio arte refiere a saber hacer, ¿no? El concepto estético del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Yo estoy relacionado con el arte como oficio, no como el arte como cuestión estética nada más, ¿no? Así que en eso estamos. ¿Qué está haciendo en ese momento? Entonces me dije del doctorando, Sí, tiene sus clases que son cuatrimestrales en su estudio. sí, ¿Y qué más sí. está haciendo en ese momento? Y estoy también con mi compañía, estamos empezando a crear algo nuevo. Estreno en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que es como es el organismo más reconocido de parte en términos teatrales de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, la ciudad, es una enorme potencia a nivel teatral, ¿no? El país lo tiene, pero la ciudad de Buenos Aires es la gran característica, el teatro, ¿no? Dentro de las artes es la gran característica donde se ubica. Uno en un fin de semana en la ciudad de Buenos Aires puede ver 500 obras como mínimo, ¿no? Es como... Entonces estoy ahora trabajando en el Complejo Teatral de Buenos Aires con una obra donde hago la dirección de movimiento y actúo. Eh, y estoy como eso, en constante movimiento, tanto sea práctico como teórico, ¿no? Formando esto el doctorado, también estoy haciendo ciencias políticas, porque me interesa la política como ejercicio, no como partidaria nuevamente, ¿no? Pero para eso tengo que comprender algunos funcionamientos. Nunca me gustó hablar de oído, entonces me gusta profundizar. Mismo vos me decías que la filosofía estuvo cerca, y así era, siempre estaba, pero en un momento necesité, digo, bueno, me meto de lleno para no seguir citando, ¿no? Como que hay algo en mí que le gusta ir a las fuentes, por eso viajé a Londres a formarme, me fui a Bali, no sé, como entonces ahora me fui a la ciencia política también. Tiene algo que hace que para nosotros acá que estudiamos en salud mental es muy importante, que es la meditación, ¿no? Sí. Entró en tu vida, cambió tu modo de vivir también, tus rutinas. Entonces, gostaria que hablasse un poco de la meditación. Tiene que ver con tus estudios en Bali. ¿Cómo que surgió la cuestión de la meditación y cómo es parte de su vida? Sí. Bueno, yo en el año 99, en el 2000 rompí mis meniscos, las rodillas, y como no quería operarme, preferí empezar a ver cuestiones alternativas, y encontré una práctica de yoga, Ashtanga. Entonces empecé a practicar eso. Al día de hoy no me he operado. En un momento tuve una práctica muy rigurosa. Ahora tengo una práctica más reducida porque tengo otros intereses. Entonces, pero siempre tengo mi primer parte del día con una meditación al menos de 35, 40 minutos, y después de ahí empiezo el día, ¿no? También me sucedió que la lectura de la filosofía empezó a ser un ejercicio de meditación. Claro. ¿No? Esa breve abstracción a pensar una cosmología me empezó a trabajar sobre como un modo de meditar, ¿no? Como a veces ante esta incertidumbre en nuestros días, ¿no? Esta potenciación, lo que diría Spinoza, de las pasiones tristes, el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Todo esto. Entonces a veces cuando el ejercicio filosófico permite ver las cuestiones desde otras perspectivas, desde otras preguntas, desde comparaciones. Bueno, hace un tiempo sucedió algo similar, es verdad, parece ser que las sociedades no van a mejorar, sino que se nota cada vez más
un deterioro, ¿no? Pero bueno, en historia argentina uno ve que en el siglo pasado las guerras civiles, ¿no? Como que aquí hay algo, digamos que el ser humano, según Hobbes, es el lobo del hombre, el hombre es lobo del hombre, ¿no? Y estas cuestiones creo que son partes de las que tenemos que reconocer que somos una especie complicada, y que en la medida que no lo podamos comprender, creo que ejercitamos la maldad de un modo, como diría Hannah Arendt, banal. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias por tu tiempo. Es siempre un placer hablar con ustedes. Muy constructivo en la vida de las personas. E inspirador. No sabía de sus estudios. Me gustaría saber después si tiene algo. Me gustaría leer. Siempre me interesa lo que hace, pero eso me parece muy interesante. Entonces. Sí, yo creo que ha sido es un momento muy importante en mi vida, la llegada de la filosofía. Sí. Ya estaba, ¿no? Ya estaba, sí, ya estaba ahí, ya estaba el pensamiento, estaba trabajando. No pensaba en Hamlet para hacer una de sus obras, Hamlet. Sí, Haciendo H por A. Muy tiempo atrás ya tenía algunos conceptos de filosofía. Sí. Entonces, de alguna manera ya estaba por allí a construir, ¿no? Yo creo que sí, que estaban por ahí dando vueltas y hoy tengo acceso a algunas fuentes que intuitivamente, ¿no? Y la posibilidad de seguir pensando, eso, intentar colaborar a través de algunos privilegios que he tenido, que me he podido dedicar al arte, que eso es un enorme privilegio. Sí. Entonces, ese privilegio para mí lleva consigo la posibilidad de dar. Sí, muy bien. Gracias, Marcelo. Muy buenos días. Un placer.